Buenos días, mi nombre es Francia Guiñán y junto con mi equipo vamos a hablar sobre la gestión de riesgos. Primeramente debemos saber qué es un riesgo. Y según Diego Fuerito en su libro de gestión de riesgos, indica que este es el efecto de la incertidumbre hacia el cumplimiento de los objetivos y se expresa en términos de probabilidad y de impacto de ocurrencia de un evento. Se puede decir que el riesgo tiene que ver con el futuro, con lo que podría pasar, es decir, se produce una causa que aún no ha sucedido y que puede afectar de alguna manera, no necesariamente de forma negativa. Dentro de un riesgo siempre tiene que haber una persona responsable y ese es el encargado de gestionarlo. Y es ahí donde nos preguntamos qué es la gestión de riesgo. Y son todas aquellas actividades que se encargan de identificar, dirigir y gestionar el riesgo. Este proceso se encarga de analizar, priorizar, evaluar y gestionar el riesgo. Su propósito principal es evitar que esa incertidumbre impida el cumplimiento de los objetivos. Al gestionar el riesgo, se impiden que los efectos dañinos sucedan. También permite reducir el impacto con que estos ocurren o la probabilidad de que sucedan. Para lograr los objetivos y metas dentro de una organización o de un proyecto, de una manera consistente, se requiere tomar una gestión de riesgo que sea preventiva y diligente. Si una organización ha logrado cumplir con sus objetivos, significa que han utilizado una gestión de riesgo de una buena manera. En un proyecto es necesario fundamental una buena gestión de riesgo, ya que es la que va a permitir tomar las medidas correctas para valorar el riesgo y así mitigar las consecuencias negativas que éste pueda traer y a su vez aplicar las acciones correctivas, preventivas y reductivas que sean necesarias. Hola, mi nombre es María Cohen. Para continuar con el tema y poder cumplir con el proceso de gestión de riesgo, se debe realizar una serie de pasos que se definen como fases de gestión de riesgo. Dentro de estas fases están la fase de identificación, la fase de análisis y la fase de evaluación. La fase de identificación, en esta fase se determinan y se documentan los posibles riesgos asociados al proyecto y que pueden afectar el proyecto o pueden afectar los objetivos del mismo. En la fase de análisis, una vez identificados los riesgos, se realiza un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo. En la fase de evaluación se comparan los resultados obtenidos en el análisis versus los criterios establecidos para cada riesgo, con el fin de establecer un plan de acción. Realizar análisis cuantitativo de riesgo. En esta fase consiste en cuantificar, valorar numéricamente a los efectos acumulativos que podrían tener los riesgos sobre la planificación en el cronograma y el presupuesto del proyecto. Dar respuesta a los riesgos. En esta fase se busca desarrollar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Las respuestas a los riesgos tienen que adecuarse a la importancia de los mismos, tienen que ser realistas, tienen que estar rentables y ser acordadas por las partes involucradas y tiene que ser responsable una sola persona. Controlar los riesgos. En este proceso es implementar los planes de respuesta a los riesgos. Es dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear, seguir identificando riesgos secundarios y posteriormente se hace una evaluación de la efectividad de los procesos en la gestión de proyectos. Este proceso es iterativo y busca optimizar de manera continua la respuesta a los riesgos. Saludos, soy Víctor Carrero. Mi tema trata la gestión de riesgos en proyectos de ingeniería. Podemos decir que es el proceso de identificar, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar los logros de los objetivos de un proyecto. Tenemos los beneficios que aporta la gestión de riesgos, como la reducción de la incertidumbre, la reducción de la probabilidad del fracaso, el aumento de la confianza de los inversores, la mejora en la toma de decisiones basadas en los datos, la optimización de los recursos disponibles y la ayuda a los equipos a identificar oportunidades. Debemos tener en cuenta los tipos de riesgos de un proyecto. Estos son riesgos técnicos, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos de mercado, riesgos de recursos humanos y riesgos externos. También los pasos para una gestión de riesgos eficientes, como la identificación de los riesgos, la evaluación y análisis de riesgos, la planificación de respuestas a los riesgos, la implementación de medidas de mitigación, monitoreo continuo de los riesgos. También el análisis de la gestión de riesgos.
Esto nos permite evaluar la factibilidad de los proyectos de ingeniería que vamos a tener a través de análisis cualitativos y cuantitativos, simulaciones, modelado de riesgos, escenarios hipotéticos. También nos permite, a través de unas normas de gestión de riesgos como herramientas, en cuanto a la gestión eficiente de estos proyectos de ingeniería, como la norma 9001 del año 2015, que habla sobre los sistemas de gestión de la calidad, la ISO 31000 del año 2018 de la gestión de riesgos, la ISO 31010 2019, que habla sobre el análisis de riesgos, el PMBOK, guía de conocimiento en dirección de proyectos, el PMI 99001 del año 2017, estándar de prácticas de gestión de proyectos. Y también debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes para una gestión de riesgos en proyectos de ingeniería eficiente, como la evaluación, el impacto, la factibilidad, la viabilidad, los niveles de riesgos, la probabilidad, los procesos, la eficiencia y la eficacia de estos proyectos. Saludos, soy Víctor Carrero. Mi tema es tratar la gestión de riesgos en proyectos de ingeniería. Podemos decir que es el proceso de identificar, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar los logros de los objetivos de un proyecto. Tenemos los beneficios que aporta la gestión de riesgos, como la reducción de la incertidumbre, la reducción de la probabilidad del fracaso, el aumento de la confianza de los inversores, la mejora en la toma de decisiones basadas en los datos, la optimización de los recursos disponibles.